Me llamo Javier Sánchez. Tengo 36 años y, aunque me empeñe en decir que soy escritor, a veces siento que solo soy un náufrago en un piso de 50 metros cuadrados. Vivimos en uno de esos pueblos olvidados de la llamada España vaciada, un rincón de la meseta donde el viento silba entre las casas de adobe y el silencio es tan vasto como el horizonte. Llamarme escritor me suena hoy más pretencioso que nunca. La realidad es que soy un hombre flaco, con la espalda encorvada por las horas frente a un portátil cuya batería hace tiempo que murió, puliendo frases con la fe ciega y algo absurda de que algún editor decida, por fin, rescatar mi obra del olvido. Llevo más de una década acumulando rechazos. Tengo cajones, tanto físicos como digitales, abarrotados de manuscritos que nadie leerá. En el pueblo, algunos vecinos me miran con esa mezcla de lástima y condescendencia y me llaman el autor por descubrir, pero cuando cierro la puerta de casa, solo soy un soñador asfixiado por el recibo de la luz, el alquiler atrasado y el eco constante del llanto de mis hijos. Tengo 3 razones para no rendirme, aunque a veces me falte el aire. Elena tiene 8 años, tiene el pelo castaño siempre algo alborotado y unos ojos que brillan con esa ilusión que yo ya he perdido. Luego está Hugo, de 5 años, con su sonrisa pícara y esas manos diminutas que siempre buscan el dobladillo de mi camiseta como si fuera su único ancla. Y el pequeño Mateo, de 3 años, que es pura risa y una demanda constante de mimos. Ellos son mi universo, pero también son una carga emocional y económica que jamás imaginé que tendría que soportar en absoluta soledad. Clara, su madre, se marchó hace ya 2 años. Sus últimas palabras todavía me queman. Dijo que yo era demasiado pobre, que no sabía mantener a una familia y que mi fracaso como escritor la estaba hundiendo a ella también. Recuerdo con una claridad dolorosa aquella tarde de domingo la vi hacer las maletas mientras yo sostenía a Mateo, que apenas daba sus primeros pasos. No la culpo del todo, o al menos eso intento decirme para no volverme loco. Quizás solo buscaba una vida más luminosa, lejos de las facturas sin pagar y de este frío que se cuela por las rendijas de las ventanas. Pero nada borra el trauma de aquella noche de invierno, cuando me quedé solo en el portal, con Elena tirándome de la manga preguntando cuando volvía mamá y Hugo llorando sin entender por qué la maleta de su madre ya no estaba en el armario. Desde entonces, mi vida es un ejercicio de malabarismos. Soy padre, madre, cocinero de menús de supervivencia y redactor de contenidos para cualquier portal de internet que pague a céntimo la palabra. Nuestro piso, con sus paredes amarillentas por la humedad y sus 2 habitaciones escasas, es nuestro refugio de guerra. Cada mañana me levanto antes de que el sol asome por el páramo. Preparo un café rápido, tuesto un par de rebanadas de pan de molde y despierto a la tropa. Los visto a contrarreloj y salimos pitando para dejarlos en la guardería y en el colegio público del pueblo. Cuando vuelvo al silencio del piso, abro el portátil. Sé que la literatura no pone un plato de lentejas en la mesa, así que me convierto en un copiúriter a sueldo. Escribo anuncios sobre seguros de coche, edito textos de blogs de estilo de vida e incluso traduzco informes médicos con la ayuda de diccionarios técnicos. De día, alquilo mi pluma al mejor postor, de noche, intento ser el autor que siempre soñé. Y entre medias, el caos de la crianza. Coser el chándal de Hugo, consolar a Elena cuando se siente sola y leerles el mismo cuento cada noche para que el mundo parezca un lugar seguro antes de dormir. Mi familia de origen es otra herida abierta. Mis padres viven en su burbuja de la Costa del Sol, en un ático frente al Mediterráneo donde la luz lo inunda todo a través de grandes ventanales. Llaman por Navidad o en algún cumpleaños, más por compromiso que por afecto, para recordarme que debería haber estudiado ingeniería o ADE. No han pisado este pueblo desde que Clara se fue. Siempre que les pido ayuda, siempre que insinúo si podrían quedarse con los nietos un puente, surge la misma retahíla de excusas. Un crucero por las islas, un torneo de golf en Marbella o una cena ineludible. Para ellos, solo soy el hijo que no supo ganar dinero, un fracasado que se aferra a un hilo de esperanza que ellos cortaron hace tiempo.
pero mientras miro a mis 3 hijos dormir, sé que ese hilo es lo único que nos mantiene a flote. Cada vez que miro a mis 3 hijos dormir profundamente en esas literas que chirrían al menor movimiento, siento un nudo en el pecho que apenas me deja tragar. A veces, el silencio de la noche se vuelve un juez implacable y me torturo pensando: si pudiera darles más. Sueño con una casa con jardín donde no huela a humedad, con cenas que no dependan de las ofertas de última hora del súper y con esos viajes a parques temáticos que ellos solo conocen por los anuncios de la tele. Pero la realidad es una rueda de hámster. Seguir adelante, minuto a minuto, tachando horas en el calendario mientras intento que mis abrazos nocturnos les sirvan de escudo contra la precariedad. Sé que vivo al límite del agotamiento total, en esa cuerda floja donde un simple imprevisto puede mandarlo todo al traste. Hay noches en las que, tras cerrar sus puertas y quedarme a solas con la luz azul de la pantalla, las lágrimas caen sin permiso. No lloro por la ficción que intento crear, sino por la abrumadora sensación de impotencia al ver que, por mucho que me deje la piel, nunca parezco ser lo suficientemente bueno, ni ganar lo suficiente para que dejen de ser los niños de los zapatos gastados. Pero siempre acabo secándome los ojos con la manga de la sudadera. No puedo permitirme el lujo de quebrarme frente a ellos. Elena, Hugo y Mateo necesitan creer que su padre es una roca, aunque por dentro sea pura arena. Sin embargo, el destino no entiende de treguas y decidió ponernos a prueba una mañana gélida de enero. Elena se despertó con una tos ronca y violenta que parecía rasgarle el pecho. Al principio, intenté convencerme de que sería el típico virus estacional que circula por el colegio. Pero al mediodía, la situación se torció. Elena ardía en fiebre, sus labios estaban blanquecinos y agrietados, y tenía una palidez cerúlea que me heló la sangre. Estaba acurrucada, hecha un ovillo, mirándome con unos ojos tan cansados que parecían haber envejecido 10 años en una mañana. El pánico, ese frío que te recorre la espalda, se apoderó de mí. Llamé a su pediatra del centro de salud, pero al describir los síntomas, su respuesta fue tajante. Javier, no esperes. Llévala a urgencias del hospital ahora mismo. Preparé una mochila a contrarreloj. Una muda, una botella de agua y el frasco de apiretal. Hugo y Mateo, asustados por mi nerviosismo, se agarraban a mis piernas como náufragos. ¿Qué le pasa a Elena, papá? Se va a morir. Se me rompió el alma al no tener respuesta. Solo pude ordenarles que se pusieran los abrigos mientras cargaba a Elena en brazos y salíamos hacia el coche viejo, que tardó una eternidad en arrancar. El hospital comarcal está a apenas 10 minutos, pero aquel trayecto fue un túnel infinito. Conducía con la tensión grabada en los hombros mientras con la mano derecha apretaba la manita fría de mi hija. Por el retrovisor, veía a los pequeños en sus sillas, en un silencio sepulcral, con los ojos muy abiertos por el desconcierto. Todo va a salir bien, cariño, ya casi llegamos, susurraba yo, aunque en realidad esas palabras eran el último clavo al que yo mismo intentaba agarrarme. Al llegar, el triaje fue rápido. Al ver el estado de Elena, los médicos se la llevaron hacia el área de observación pediátrica casi de inmediato. Me quedé en la sala de espera, estrujando las manos de Hugo y Mateo, con el pulso desbocado. Una enfermera se acercó para pedirme el historial y yo balbuceé datos, fechas y alergias, sintiendo que el oxígeno no llegaba a mis pulmones. Tras 2 horas que parecieron siglos, el médico salió con un semblante de una gravedad insoportable. Me explicó que Elena presentaba una anemia severa y unos niveles de plaquetas alarmantes. Sospechaban de un trastorno hematológico grave. Mencionó la palabra leucemia y el mundo se detuvo. Cáncer. Esa palabra retumbó en mi cabeza como un mazazo en mitad de la noche. Con los dedos temblorosos, marqué el número de Clara. Elena está ingresada. Es grave, dicen que puede ser leucemia. Necesito que vengas, no puedo gestionar a los niños y estar con ella a la vez, le supliqué, tragándome el orgullo. Su respuesta fue un dardo de hielo.
Javier, ya sabes que estoy en otra etapa. No puedo dejar mi trabajo y mi vida aquí para volver a ese pueblo. Tendrás que apañártelas tú solo, como siempre. El pitido de la llamada cortada fue como el sonido de una sentencia. Desesperado, llamé a mis padres a la Costa del Sol. Esperaba que, ante la gravedad, el instinto de abuelos venciera a su egoísmo. Pero su respuesta fue más de lo mismo. Estaban a mitad de un viaje por Europa y no pensaban interrumpirlo por lo que ellos llamaban un susto que seguro se pasa en unos días. Me quedé allí, en mitad del pasillo aséptico del hospital, agarrándome la cabeza para no desmoronarme. Elena estaba en una cama rodeada de máquinas, y Hugo y Mateo seguían pegados a mis rodillas, esperando que yo hiciera algo. Estaba solo. No tenía a nadie en el mundo, salvo a 3 niños que dependían de un hombre que sentía que se estaba hundiendo. Llevé a Hugo y Mateo a una pequeña sala de espera anexa a la zona de oncología pediátrica. Allí, entre un par de cuentos deshojados y unos juguetes de plástico que habían visto tiempos mejores, intenté que el tiempo no les pesara tanto. Me desplomé en una de esas sillas de plástico rígido, de un azul aséptico, con el portátil sobre las rodillas. Tenía que terminar un encargo sobre tendencias en decoración de exteriores para una web inmobiliaria. Necesitaba ese pago para que la cuenta no se quedara en números rojos antes de que acabara la semana. Pero las palabras se emborronaban. Mi mente era un nudo de cables sueltos. Cada vez que una enfermera salía del box de Elena con el rostro inexpresivo, sentía que el corazón se me detenía un instante, como si el monitor de mi propia vida dependiera de sus pasos. Esa tarde, Elena abrió los ojos. Me miró con una fragilidad que me desgarró por dentro. Papá, estoy muy cansada, me pesan mucho las manos, susurró con un hilo de voz. Me senté al borde de la cama, le tomé su mano pequeña, ahora sembrada de vías y esparadrapo, y traté de que mi voz no temblara. Lo sé, amor mío. Lo estás haciendo de maravilla. Eres una campeona y papá no se va a mover de aquí. Hugo y Mateo se acercaron con sigilo, como si tuvieran miedo de romper el aire, y acabaron vencidos por el sueño en las sillas de la habitación. Les eché mi chaqueta por encima, intentando protegerlos del frío aire acondicionado del hospital, y me quedé allí, velando el sueño de los 3. Esa noche no pegué ojo. Me dediqué a descifrar las luces de los monitores y el zumbido rítmico de la bomba de infusión, sintiendo cómo la soledad se me filtraba en los huesos como una humedad persistente. Al amanecer, el hematólogo confirmó mis peores miedos. Elena necesitaba un ingreso prolongado. El tratamiento iba a ser agresivo y las pruebas constantes. Se me vino el mundo encima. ¿Cómo iba a gestionar aquello? No podía dejar a Hugo y Mateo solos en el piso del pueblo, a kilómetros de distancia, ni podía dejar a Elena sola en aquel entorno hostil de batas blancas. Tras mucho insistir y casi suplicar a la trabajadora social y al equipo de enfermería, invocando mi situación de padre soltero sin red de apoyo, lograron hacernos un hueco. Los 4, bueno, los 3 que aún seguíamos en pie, nos hacinamos en aquella habitación bañada por la luz cruda de los fluorescentes. Nuestra dieta se redujo a la supervivencia. Bocadillos de tortilla fría del bar del hospital, zumos de brick de la máquina expendedora y cafés aguados que sabían a cartón. Hugo y Mateo, con esa capacidad de adaptación casi cruel de los niños, jugaban con sus cochecitos por el suelo de linóleo mientras yo alternaba los cuidados de Elena con la vigilancia de los pequeños. Tenía el terror constante de que alguno se cayera o molestara en el pasillo. Esos días se estiraron como chicle, convirtiéndose en una masa informe de cansancio y desinfección. Estaba al límite, pero el motor de la necesidad no me permitía parar. Cada mañana, el cuerpo me gritaba por las horas dormido en una postura imposible en la silla. Me levantaba antes de que pasaran a tomar las constantes, despertaba a Hugo y Mateo, les lavaba la cara en el pequeño baño de la habitación y los llevaba corriendo al colegio público más cercano al hospital, donde logré escolarizarlos de emergencia. En cuanto la verja del cole se cerraba tras ellos,
volvía volando al hospital. Elena seguía allí, pálida, con los labios cortados por la medicación. Le apretaba la mano y le susurraba historias de bosques mágicos donde no existían las agujas. Durante las mañanas, hacía malabares imposibles. Con una mano sostenía el bote de agua para Elena y con la otra tecleaba artículos de mierda para llegar a fin de mes. Al mediodía, un sándwich rápido en la cafetería mientras revisaba el correo y otra vez a por los niños. El viejo coche ya se sabía el camino de memoria. Hugo y Mateo se subían contándome cosas del recreo, pero sus ojos buscaban siempre la respuesta a la misma pregunta silenciosa sobre su hermana. Por las noches, la habitación de hospital se convertía en nuestro salón. Hugo le contaba a Elena los goles que había metido y Mateo llenaba folios de garabatos. Yo aprovechaba esos momentos de relativa calma para terminar mis encargos de redactor, con el alma vacía y la espalda destrozada. Día tras día, el ciclo me asfixiaba. Hubo noches en las que el agotamiento me vencía y me quedaba frito sobre el teclado, despertándome de golpe con el llanto de Mateo. «Papá, ¿dónde estás? Tengo miedo». En esos instantes de oscuridad total, miraba a mis dos hijos pequeños durmiendo abrazados en un sillón orejero y luego apretaba la mano de Elena. «Tengo que seguir», me repetía como un mantra. «Tengo que ser el puente que los cruce al otro lado de esta tormenta». Los días en el hospital se arrastraban con una lentitud de pesadilla. Hugo y Mateo, con esa resiliencia casi antinatural que tienen los niños, terminaron por mimetizarse con el entorno de la sala de espera de la planta de oncología pediátrica. Hugo dedicaba horas a dibujar superhéroes con capas de colores vibrantes para pegarlos en el cabecero de la cama de su hermana, mientras Mateo, ajeno al drama real, se aferraba a su dinosaurio de plástico desgastado y balbuceaba historias de selvas lejanas sobre el suelo de linóleo. Yo intentaba mantenerlos ocupados, inventando juegos entre las máquinas de vending, rezando para que no notaran lo que era evidente a ojos de cualquier adulto. Que Elena, la hermana mayor que siempre los protegía, se estaba apagando como una vela en medio de una corriente de aire. En un momento de desesperación absoluta, volví a marcar el número de Clara. Mi orgullo ya no existía, solo quedaba la necesidad. «Clara, te lo suplico, Elena te necesita», le dije, y mi propia voz me sonó extraña, rota y suplicante. «Está cada vez más débil. Ven a verla, aunque sea solo una tarde. Los niños preguntan por ti». Pero su respuesta fue, si cabe, más cortante que la anterior. «Javier, ya te lo dije. He cerrado esa etapa. No puedo echar por tierra todo lo que he construido aquí para volver a un lugar que solo me trae malos recuerdos. Eres su padre, ocúpate tú». El pitido de la llamada finalizada me atravesó el pecho como una estocada. Llamé también a mis padres, buscando un rastro de humanidad. «Iremos en cuanto cerremos el apartamento de la playa y volvamos del crucero, Javier. Ten paciencia, hijo, sé fuerte», me soltaron con una ligereza que me pareció una burla cruel. Estábamos solos. Solo Elena, los pequeños y yo, encerrados en una habitación que olía a desinfectante y desesperanza. Ángela, una de las enfermeras del turno de tarde, se convirtió en nuestro único anclaje con la cordura. Tenía el pelo castaño siempre recogido en una coleta impecable, una mirada limpia y una forma de hablar que, aunque firme y profesional, desprendía una calidez genuina. Cada vez que entraba a cambiar la medicación de Elena o a revisar los niveles del monitor, sacaba un hueco para hacerle una caricia a Hugo o dejarle una pegatina a Mateo. «Tus hijos son unos valientes, Javier», me comentó una noche mientras Mateo cabeceaba apoyado en mi regazo. «Lo que estás haciendo por ellos. Eres un padre increíble». Yo solo pude esbozar una sonrisa amarga. «No soy increíble, Ángela. Solo soy un hombre que intenta que el techo no se nos caiga encima mientras todo lo demás se derrumba». Una mañana, tras 3 semanas que parecieron 3 siglos de ingreso, el hematólogo jefe me pidió que lo acompañara a su despacho.
El doctor García, un hombre de unos 50 años con la mirada cansada tras unas gafas de montura fina, me indicó que me sentara. El despacho era pequeño, atiborrado de expedientes y con ese olor a papel viejo y café frío. Me senté en la silla de confidente, apretando las manos con tal fuerza que sentí mis propias uñas clavándose en las palmas. Javier, comenzó, y ese uso de mi nombre de pila me puso los pelos de punta, ya tenemos los resultados definitivos de la biopsia de médula y la citometría. Elena tiene leucemia mieloide aguda, lo que llamamos un ALMA. La palabra cáncer no se pronunció, pero explotó en mi cabeza con la fuerza de una granada. Sentí que la sangre se me retiraba de la cara, dejándome frío, vacío. ¿Cómo de grave es, doctor? Sea claro, por favor, pedí con un hilo de voz. El doctor García suspiró, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Es un tipo de leucemia muy agresiva, Javier. El pronóstico en pediatría es complejo y el tratamiento será durísimo. Empezaremos con los ciclos de quimioterapia de forma inmediata, pero tengo que ser honesto contigo. La tasa de supervivencia no es tan alta como nos gustaría. Necesito que seas muy fuerte de aquí en adelante. No recuerdo cómo logré levantarme de aquella silla ni cómo crucé el pasillo. Solo sé que terminé apoyado contra la pared fría, cerca de las máquinas de café, llevándome las manos a la cabeza para contener un grito que me desgarraba la garganta. Elena, mi niña de 8 años, la que soñaba con ser veterinaria y volar sobre dragones, estaba librando una batalla a muerte contra un enemigo invisible que yo apenas alcanzaba a comprender. Quería romper los cristales, gritarle a Clara su egoísmo, maldecir la indiferencia de mis padres. Pero no podía. Tenía que tragarme el veneno, lavarme la cara en el baño del hospital, entrar en aquella habitación con mi mejor sonrisa y decirle a mi hija que papá estaba allí, y que mientras él estuviera allí, nada malo podría pasarle. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino borroso de agonía y olor a hospital. Elena comenzó los ciclos de quimioterapia y cada vez que la veía en aquella cama articulada, perdiendo su precioso pelo castaño y con la piel volviéndose traslúcida, sentía que se me arrancaba un pedazo de alma. Ella, con una valentía que me avergonzaba, intentaba hablar, preguntaba por los dibujos de Hugo y la guardería de Mateo, y forzaba una sonrisa cuando le leía sus cuentos de hadas favoritos. Pero yo veía cómo la luz de sus ojos se batía en retirada, como una vela vacilando bajo un vendaval que no podíamos detener. Hugo y Mateo, a pesar de su corta edad, intuían que el aire de la habitación se había vuelto más pesado. Hugo dejó de dibujar superhéroes con capa, ahora pintaba a una niña pequeña en una cama inmensa, rodeada de flores amarillas. Mateo, con la inocencia que a veces duele más que un golpe, seguía preguntando: ¿cuándo vendrá Elena a jugar al escondite conmigo, papá? Ángela, la enfermera, estuvo ahí para nosotros mucho más allá de lo que dictaba su turno de trabajo. Se convirtió en nuestra sombra protectora, ofreciéndonos consuelo en los silencios más que en las palabras. Una tarde, mientras yo vigilaba el sueño inquieto de Elena, Ángela me trajo un café caliente en un vaso de cartón. «Tienes que bajar un momento a que te dé el aire, Javier», me dijo con esa voz suave pero que no admitía réplicas. Sé que quieres ser su roca, pero incluso las rocas se erosionan. Eres humano, no te olvides. La miré queriendo darle las gracias, pero el nudo en mi garganta era ya un muro infranqueable. Una noche, mientras los pequeños dormían apretujados en el sillón, Ángela se sentó un momento conmigo en el pasillo. Me preguntó si quería hablar y, como si se rompiera una presa que llevaba años conteniendo el agua, empecé a soltarlo todo. La huida cobarde de Clara, el desprecio de mis padres, el terror visceral a perder a Elena y la duda constante de si sería capaz de criar a los otros dos sin desmoronarme por el camino. Ángela escuchó sin interrumpir, manteniendo su mano firme sobre mi hombro. Yo perdí a mi hermano mayor por una enfermedad similar, me confesó con la mirada perdida en el suelo del linóleo. Conozco esa impotencia de querer cambiar tu vida por la suya.
Pero no estás solo en este pasillo, Javier. Elena, Hugo y Mateo te necesitan más que nunca, y ellos son tu verdadera obra maestra. Sus palabras fueron como un bálsamo, una brisa fresca en mitad de un incendio. Sin embargo, el destino no escucha razones. Una semana después, el estado de Elena dio un vuelco irreversible. La quimioterapia no estaba dando los resultados esperados, las células malignas eran demasiado rápidas, demasiado voraces. Elena empezó a tener fiebres altísimas que no remitían ni un dolor óseo que la hacía gemir entre sueños. Yo me pasaba las noches en vela, sosteniendo su mano huesuda y cantándole las nanas que le cantaba cuando era un bebé en aquel piso de madera crujiente, aunque mi voz se quebraba en cada estrofa. «Papá, estoy muy cansada», susurró una noche, sin apenas abrir los párpados. «Quiero irme a casa, a mi cama con las sábanas de estrellas». Me incliné sobre ella y le besé la frente empapada en sudor, dejando que mis lágrimas se perdieran en su almohada. «Te llevaré a casa, princesa. Te lo prometo por lo que más quieras». Fue una promesa que el universo me impidió cumplir. Unos días más tarde, en la hora más silenciosa de la madrugada, Elena falleció. Le estaba leyendo la historia de una princesa que lograba domesticar a un dragón cuando la alarma del monitor empezó a pitar con un sonido frenético y metálico que odiaré el resto de mi vida. Las enfermeras entraron de inmediato, llegó el doctor García con el equipo de reanimación, pero yo ya lo sabía. Lo supe por el silencio repentino en el pecho de mi hija. Supe en ese instante que Elena se había ido. La sostuve en mis brazos mientras los médicos se apartaban con respeto. Su cuerpecito ya no pesaba nada, el calor se le escapaba entre mis dedos. «Elena, no te vayas», susurré con la voz rota, pegando mi frente a la suya. «Por favor, no dejes solo a papá». Pero el silencio fue su única respuesta. El mundo se colapsó bajo mis pies. No sé cuánto tiempo estuve allí, roto, llorando sobre su pecho inmóvil. Hugo y Mateo se despertaron en medio del caos de médicos y luces y corrieron a abrazarme, asustados. Hugo sollozaba. «¿Dónde está Elena, papá? ¿Por qué no se mueve?». Mateo me sujetaba la mano con fuerza y susurraba. «No llores, papá, yo te cuido». Pero yo no podía parar de temblar. Sentía que había fracasado en lo más sagrado. Proteger la vida de mi hija. Ángela se quedó conmigo todas aquellas horas negras. Fue mi ancla en el vacío. Ella se encargó de llevarse a los niños a la sala de juegos para que yo pudiera despedirme de Elena a solas, sin el peso de ser el padre fuerte. Cuando finalmente salí de la habitación, apretando contra mi pecho un pequeño jersey de lana que todavía olía a ella, Ángela me entregó un vaso de agua. «Javier», me dijo mirándome a los ojos, «sé que sientes que el camino se ha acabado aquí. Pero mira a esos dos niños que te esperan ahí fuera. Te necesitan más que al aire». Y Elena. Elena querría que su historia no terminara en esta habitación. No pude responder, pero en el fondo de mi dolor, supe que tenía razón. Me sequé las lágrimas con un gesto brusco, respiré el aire aséptico del hospital una última vez y fui a recoger a mis hijos. «Estaremos bien», dije en voz alta, aunque en ese momento mi alma fuera un campo de cenizas. Los días que siguieron al entierro fueron un vacío oscuro, una sucesión de horas desdibujadas donde el tiempo parecía haberse detenido. Organicé el funeral de Elena en la pequeña parroquia del pueblo, una ceremonia sobria y desgarradora bajo un cielo de plomo. Solo estábamos Hugo, Mateo, yo y un puñado de vecinos que, con ese respeto silencioso de los pueblos, se acercaron a darnos el pésame. Clara no apareció, se limitó a enviar un mensaje de WhatsApp. «Lo siento mucho, Javier. No me veo con fuerzas para estar allí». Mis padres llegaron 2 días después, cuando ya todo había terminado, cargados de disculpas vacías y anécdotas de su viaje que yo ya no quería escuchar. Me quedé frente al pequeño nicho, bajo el sol frío de la meseta, preguntándome si el aire volvería alguna vez a entrar en mis pulmones sin quemar.
Me sentía como una cáscara vacía. El espejo me devolvía la imagen de un extraño con los ojos inyectados en sangre y el rostro demacrado por el insomnio. Cada vez que pasaba por delante del cuarto de los niños, el corazón se me hacía añicos. Su litera seguía allí, con la colcha de flores que tanto le gustaba y su peluche favorito esperando un abrazo que nunca llegaría. Hugo y Mateo eran los únicos hilos que me impedían hundirme en la oscuridad absoluta, aunque confieso que hubo momentos de una debilidad aterradora. Una noche, con los niños ya dormidos, me quedé mirando una caja de somníferos sobre la mesilla. Me invadió una tentación perversa. Imaginar que todo se desvanecía, que el dolor se apagaba de golpe. Pero justo cuando mis dedos rozaron el cartón, oí a Mateo murmurar papá entre sueños desde la otra habitación y recordé la mirada de Hugo, que ahora me observaba siempre como buscando una señal de que yo no también me iba a marchar. No podía hacerlo. Tiré la caja al fondo del cubo de la basura y me derrumbé en el suelo de la cocina, llorando desconsoladamente. Tienes que vivir por ellos, Javier, me repetía hasta que se me agotó la voz. Tienes que ser su balsa. Nuestro piso se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el ruido de la televisión o los turnos de comida. Hugo se volvió un niño excesivamente callado, dejó de dibujar sus superhéroes y se pasaba las tardes pintando flores, una tras otra, intentando imitar las de la colcha de Elena. Es para que Elena las vea desde arriba, papá, para que sepa que no nos olvidamos, decía en un susurro que me partía el alma. Mateo, al ser tan pequeño, no terminaba de procesar la permanencia de la muerte. Se acurrucaba en mi regazo con su dinosaurio y preguntaba: ¿cuándo vuelve Elena de la excursión del hospital? Yo le besaba la frente y, tragándome las lágrimas, le decía que ahora Elena era una estrella que nos cuidaba por las noches. Intentaba que la rutina nos salvara. Llevarlos al colegio, preparar la cena, leerles el cuento de antes de dormir. Pero cada gesto pesaba como si cargara con piedras. Seguía redactando artículos mediocres sobre cómo ahorrar en la cesta de la compra para sobrevivir, pero cuando abría el archivo de mi novela, desde las cenizas, me quedaba paralizado. El cursor parpadeaba como un reproche. ¿Cómo podía escribir sobre el sentido de la existencia cuando sentía que el centro de mi universo se había volatilizado? Fue Ángela quien, una vez más, echó un cable a mi naufragio. Una tarde de sábado apareció en casa sin avisar, con una caja de galletas recién horneadas y un par de libros para los niños. Hugo y Mateo se iluminaron al verla por primera vez en semanas, el salón no parecía un mausoleo. Se sentó en la alfombra a jugar con ellos y, después, cuando los pequeños se distrajeron, me miró con esa lucidez que solo tienen quienes han cruzado el desierto. No sé cómo seguir, Ángela, le confesé, bajando la guardia. Siento que estoy fingiendo que estoy vivo. Ella volvió a hablarme de su hermano, pero esta vez fue más allá. Hubo meses en los que yo también me sentí una impostora, Javier. Pero comprendí que seguir adelante, escribir tus historias y cuidar de estos niños es la única forma de que Elena no desaparezca del todo. Ella vive en tu resistencia. Sus palabras no borraron el dolor, pero me dieron permiso para sentirlo sin que me asfixiara. Esa misma noche, tras acostar a los niños, abrí el manuscrito. Y, de repente, la presa cedió. Las palabras empezaron a brotar con una violencia y una verdad que nunca antes había experimentado. Escribí sobre Elena, sobre su risa que llenaba los pasillos y sobre cómo me apretaba la mano en aquellas noches de hospital. Escribí sobre la traición de Clara, sobre la frialdad de cristal de mis padres y sobre la soledad de un padre que se siente un fraude pero sigue cocinando el desayuno cada mañana. Escribí sobre ser un náufrago que, en lugar de rendirse, decide construir un barco con los restos del naufragio. Escribía en el silencio de la madrugada, mientras el ritmo de la respiración de Hugo y Mateo me marcaba el compás. Cada página era un grito, una forma de mantener el fuego encendido y de mirar, por fin, a mi propio dolor a los ojos.
Ángela se convirtió en nuestra ancla, en ese puerto seguro donde amarrar cuando las tormentas del duelo arreciaban. Venía a menudo a casa, a veces con libros nuevos para los niños o simplemente para compartir un silencio que ya no resultaba incómodo. Cuando, con cierto pudor, le hablé de las nuevas páginas que estaba escribiendo, su reacción fue inmediata. Tienes que terminarlo, Javier. Tienes que vaciarte en ese papel. Siento que lo que tienes ahí va a llegar a mucha gente. Yo solía reír con una amargura que todavía me quemaba la garganta. No son más que los desvaríos de un padre soltero y fracasado, Ángela. A nadie le interesa la pena de un tipo corriente. Pero ella me tomó la mano con una firmeza que me obligó a mirarla. Te equivocas. Es la historia de un hombre que no se rindió cuando el mundo le pasó por encima. Y eso, Javier, merece ser contado. Sus palabras fueron la chispa que necesitaba para dejar de escribir por inercia y empezar a escribir por necesidad. Pasé meses volcándome en el libro, reviviendo cada noche de hospital, la mirada translúcida de Elena y la obsesión de Hugo por pintar flores amarillas para su hermana. Escribí sobre la soledad absoluta de los pasillos de urgencias y sobre aquellas noches en las que estuve a punto de tirar la toalla, pero también sobre los pequeños salvavidas. La risa espontánea de Mateo o la luz suave que Ángela traía consigo cada vez que cruzaba el umbral de nuestra puerta. La vida seguía siendo un campo de batalla. El casero me enviaba recordatorios cada vez más agresivos por los retrasos en el alquiler y las facturas se amontonaban en la entrada, pero el manuscrito de Desde las cenizas se convirtió en mi trinchera. Poco a poco, el ambiente en el piso empezó a cambiar. Hugo volvió a sus lápices de colores y a sus superhéroes, aunque ahora siempre les dibujaba una pequeña flor en el pecho, como un emblema de poder secreto. Mateo me arrastraba de nuevo a sus guerras de dinosaurios y a construir castillos con los cojines del sofá. Una tarde, Ángela apareció con una tarta para celebrar, simplemente, un día bueno. Mientras los niños soplaban las velas con los ojos brillantes, sentí una gratitud inmensa. Comprendí que ella era mucho más que una enfermera compasiva, era la persona que me entendía sin necesidad de explicaciones. No intentaba arreglar mi vida ni sustituir el vacío de Elena, simplemente estaba allí, como un farol en una carretera oscura. Y yo, a pesar de las cicatrices, empecé a permitirme sentir algo parecido a la esperanza. 6 meses después de la partida de Elena, puse el punto final al manuscrito. Lo envié a varias editoriales de Madrid, aunque mi fe era casi nula tras años de silencios y cartas de rechazo automáticas. Pero una mañana de octubre, mientras estaba en la cocina recalentando un café aguado y Hugo y Mateo se peleaban por la última galleta del paquete, el móvil vibró con un correo nuevo. El asunto decía: propuesta de edición. Desde las cenizas. Me temblaron tanto las manos que estuve a punto de tirar la taza. Nos ha conmovido profundamente la honestidad de su relato. Creemos que este libro tiene la capacidad de conectar con el corazón de miles de lectores, decía el mensaje. No podía dar crédito después de una década de invisibilidad, alguien veía el valor de las palabras que yo había escrito empapado en lágrimas. Empecé a trabajar con una editora llamada Sara, una mujer de voz pausada que me ayudó a pulir el texto respetando su crudeza original. Esta no es solo tu historia, Javier, me repetía en cada llamada. Es el mapa de cualquiera que haya perdido el norte y haya decidido seguir caminando a oscuras. Desde la ceniza salió a la venta un martes lluvioso. Yo solo aspiraba a vender los ejemplares suficientes para liquidar mis deudas y mudarnos a un sitio mejor, pero el libro se convirtió en un fenómeno imparable, en una marea que nos arrastró a todos. Un suplemento cultural lo calificó como una carta de amor desgarradora a la paternidad y a los corazones rotos. La historia se hizo viral en redes sociales y, en apenas 2 semanas, ya estaba en la lista de los más vendidos de las principales librerías. Empecé a recibir mensajes de todas partes del país. Padres que habían pasado por lo mismo, madres solteras agotadas, gente que buscaba consuelo.
Cada carta que leía era como poner un ladrillo nuevo en la reconstrucción de mi propia alma. Sentía que, de alguna manera, Elena estaba logrando desde algún lugar que su padre, por fin, fuera escuchado. Llegaron las entrevistas, los focos de los platós de televisión en Madrid y las firmas de libros en la Cuesta de Moyano. Bajo la luz artificial de las cámaras, yo contaba una y otra vez la historia de Elena, Hugo y Mateo. Cuando un periodista me preguntó qué me había empujado a seguir escribiendo en mitad del naufragio, respondí pensando en el brillo que Elena tenía antes de enfermar. Mis hijos. Elena me enseñó lo que es el amor incondicional. Hugo y Mateo me enseñaron que, a pesar de todo, hay que seguir respirando. Escribí para cumplirles la promesa de que su padre no se rendiría jamás. Pasé de ser un autor invisible a un hombre reconocido, dando charlas en bibliotecas de barrio, talleres de duelo y grandes eventos literarios. Cada vez que subía a un escenario, sentía una brisa cálida en la nuca. Estaba seguro de que era Elena sonriéndome desde algún lugar, orgullosa de ver que su padre ya no caminaba encorvado. Los beneficios del libro empezaron a llegar a la cuenta corriente. No era una fortuna inmensa, pero para nosotros lo cambió todo. Pagué el alquiler atrasado con intereses, llenamos la despensa con productos frescos y, por primera vez en años, dejé de sudar frío cada vez que llegaba el sobre de la compañía eléctrica. Decidí que era hora de dejar atrás aquel piso asfixiante que guardaba el eco de la ausencia de Elena en cada esquina. Encontré una casita a las afueras, con un pequeño jardín y mucha luz natural. El día de la mudanza, Hugo corría de habitación en habitación gritando que por fin tendría un escritorio para sus dibujos, y Mateo saltaba sobre el césped con su dinosaurio de plástico. Por fin, después de tanto barro, sentí que les estaba dando un verdadero hogar. Sin embargo, el dolor por Elena nunca se marchó del todo. Simplemente aprendí a vivir con él, como quien vive con una vieja cicatriz que duele cuando cambia el tiempo. Algunas noches seguía llorando, no por debilidad, sino por pura humanidad. Ángela siguió siendo nuestra constante, nuestra brújula. Venía a la casa nueva cargada de macetas para el jardín y los niños la recibían como si fuera una heroína de sus cómics. De hecho, Hugo la rebautizó como Super Ángela. Al verla reír con ellos, comprendí que Ángela no era solo la enfermera que nos cuidó en el hospital, era la mujer que me había devuelto la fe en que la vida todavía tenía algo bueno que ofrecerme. Una tarde, sentados en el porche mientras el sol se ponía tras la sierra, me tomó la mano. Has hecho algo increíble, Javier. Y no lo digo por el éxito del libro, sino porque no permitiste que el dolor te convirtiera en piedra. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para padres que habían pasado por la pérdida de un hijo. Al principio me sentía un intruso, pero al escuchar sus relatos comprendí que mi soledad era compartida. Hablé de Elena y de su dragón imaginario. Una mujer mayor, que había perdido a su hija hacía décadas, me apretó la mano. Eres un padre valiente, Javier. Ella vive en cada palabra que escribes. Inspirado por ellos, planté un rosal en el centro del jardín, de esas rosas rojas que tanto le gustaban a Elena. Hugo y Mateo me ayudaron a cavar la tierra. Ahora, cada vez que las flores brotan, siento que Elena sigue enviándonos señales de vida. Nuestra rutina no era perfecta, pero era real. Un domingo, Hugo me trajo un dibujo que me dejó sin habla. Aparecíamos Mateo y yo de la mano, y entre nosotros, una niña con alas que nos rodeaba con un abrazo de luz sobre una nube. Es Elena, me explicó con una madurez que me asustó. Yo creo que ahora es feliz porque ya no le duele nada. Lo abracé con los ojos empañados. Claro que lo está, hijo. Y nosotros vamos a intentar ser felices también, por ella. Un año después de la publicación, el pasado decidió llamar a la puerta. Mi madre me telefoneó una noche. Su voz sonaba más frágil, cargada de un arrepentimiento tardío que ya no me servía de mucho. Javier, tu padre y yo hemos leído el libro. Sentimos mucho no haber estado allí, balbuceó. Escuché sus disculpas, pero sentí una distancia insalvable.
Recordé cuando le supliqué ayuda mientras Elena agonizaba y ellos prefirieron no interrumpir su crucero. Gracias por llamar, respondí con una calma gélida, pero mis hijos necesitan a gente que esté cuando las cosas se ponen feas, no cuando sale en la tele. Podréis ver a los niños en visitas cortas, pero no esperéis que las cosas vuelvan a ser como antes. Colgué sabiendo que mi prioridad era proteger la paz que tanto nos había costado construir. La sorpresa más amarga fue Clara. Me llamó una noche con un tono de voz meloso, casi seductor, como si los 2 años de abandono hubieran sido apenas un paréntesis. Javier, he visto tu éxito. He leído el libro y me he dado cuenta de cuánto te quiero. Quiero que volvamos a ser una familia, que empecemos de cero en esa casa nueva, me dijo. Me quedé helado recordando su negativa a visitar a su hija moribunda. Clara, te fuiste cuando más te necesitábamos, le espeté con firmeza. No estuviste en las noches de fiebre ni cuando tus hijos lloraban preguntando por qué mamá no llamaba. Ya no hay sitio para ti en esta mesa. Al colgar, sentí que me quitaba un peso de toneladas. No sentía odio, solo una indiferencia sanadora. Mientras otros intentaban subirse al carro de nuestra nueva vida, Ángela se quedó de forma silenciosa y leal. Nuestra relación floreció en los detalles. En los cafés compartidos, en las miradas de complicidad sobre las cabezas de los niños. Una noche, bajo las estrellas del porche, le confesé. Ángela, me ayudaste a ver que la vida vale la pena incluso cuando duele. Ella sonrió con esa dulzura que me había salvado meses atrás. Eres más fuerte de lo que crees, Javier. En ese momento supe que estaba profundamente enamorado de ella, un amor maduro, nacido de la comprensión y no de la necesidad de llenar un hueco. Ella no venía a sustituir a nadie, venía a traer su propia luz. Hugo y Mateo crecen sanos y fuertes. Hugo me pregunta a veces si Elena lo ve cuando marca un gol en el recreo, y yo le aseguro que ella es su espectadora más fiel. Mateo, con sus 4 años, inventa historias de Elena volando entre las nubes en un dragón de colores. Ángela ya es parte de nosotros. Un día, mientras terminábamos de arreglar el jardín, le pedí que nos uniéramos de verdad, que fuéramos la familia que el destino nos había arrebatado. Ella sintió con lágrimas en los ojos. Ya lo somos, Javier. Desde hace mucho tiempo. No hemos borrado el pasado porque el pasado nos hizo quienes somos. Elena está en cada rosa, en cada página y en cada rincón de nuestra casa. He aprendido a convertir el dolor en el motor de mi viaje y sigo escribiendo para aquellos que necesitan saber que se puede salir del pozo. Una mañana, mientras veía a Hugo y Mateo correr bajo el sol de primavera con Ángela a mi lado, sentí una paz absoluta. Nuestra vida no es perfecta, pero es nuestra. Una familia nueva levantada desde las cenizas con amor y, sobre todo, con esperanza. Miré al cielo, donde el azul era más intenso que nunca, y susurré. Elena, lo hemos logrado. ¿Estás orgullosa de nosotros? En ese instante, una brisa suave acarició mi rostro, como si ella, desde su nube, me estuviera devolviendo el beso que no pude darle aquel último día. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.